Hola clase. Ahora vamos a hablar sobre los ensayos de español 241, más concretamente sobre cómo hacer una tesis. Aunque eso sea sobre los ensayos escritos, tienes que tener en cuenta que, dado que estamos en una clase de comunicación y culturas, cuando hablas en clase, también estás haciendo una argumentación, que es lo que tu ensayo es. Tu ensayo es un texto argumentativo. En este texto lo que haces es plantear una respuesta a un problema o a una pregunta y luego lo que haces es defender tu posición con argumentos y evidencia. En algunas ocasiones he sentido decir que las opiniones de cualquiera son válidas. Sin embargo, no es cierto. Tu opinión es válida solamente si ofreces argumentos y evidencia para probarla. Alguien puede estar o no estar de acuerdo con ella, pero tú necesitas ofrecer argumentos y evidencia. Eso es cuando hablas y eso es cuando escribes. Ahora nos vamos a concentrar en la escritura. Bueno, recuerda que tu ensayo no va a ser un resumen sobre lo que otras personas dicen sobre el tema, sino tu posición. Tu posición es informada, para lo cual sí que tienes que leer lo que hace otra persona, lo que dicen otros, ¿no? El ensayo tiene tres partes claras: introducción, cuerpo y conclusión. La introducción es donde tú expones la relevancia y el contexto del problema y presentas tu tesis. El cuerpo es donde están tus argumentos y la evidencia que presentas para apoyar tu tesis. Y la conclusión es como una especie de resumen de lo que has hecho, de todo lo que has escrito en tu ensayo, y también es el lugar donde puedes incluir alguna información sobre qué no pudiste hacer y qué desearías investigar en el futuro. Luego, cuando escribas el ensayo, vas a añadir una página extra con las obras citadas, es decir, la bibliografía. Ahora nos vamos a concentrar en la introducción del ensayo y en la tesis. Entonces, recuerda que en la introducción del ensayo lo que haces es presentar el contexto del problema. Lo haces de una manera así un poco catchy, en la que tú le haces entender al lector que es muy importante leer lo que tú estás escribiendo, porque es algo muy relevante, ¿no? Muy actual. Y luego, al final de esa parte, escribes tu tesis. Recuerda que la tesis de un ensayo es tu opinión sustentada sobre un tema. No es el tema, es tu opinión, es decir, your take on it. Las características de una buena tesis son que es debatible, es discutible, es decir, aunque tú presentes tus argumentos y todo, alguien puede no estar de acuerdo con ella. Es específica, es decir, no se va por las ramas, no tiene muchas ideas, tiene una idea concreta, va al punto. Es original, es decir, no la dice todo el mundo, y está sustentada en la razón, no en la emoción, y da pistas sobre cómo vas a proceder en la argumentación, que no es una tesis. Una tesis no es una pregunta, no es una lista, no es un hecho, es decir, no es una idea que todo el mundo acepta como verdad, porque entonces no es una opinión, es un hecho también. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos tesis o no tesis. Número 1. La contaminación es mala para el medio ambiente. Bueno, esto es, si miramos aquí arriba, podemos decir que es una idea comúnmente aceptada, así que no es una tesis. 2. Para conseguir eliminar los peligros del calentamiento global, al menos el 25% del presupuesto nacional debería estar destinado a limitar la contaminación. Ajá, aquí tenemos que es una idea que es debatible, es muy específica, podemos decir que es original, está sustentada en la razón y también nos indica cómo va a proceder la argumentación. Es decir, va a hablar sobre cómo conseguir eliminar peligros del calentamiento global. ¿Okay? Tenemos, hay peligros, hay que conseguir eliminarlos y hay que limitar la contaminación. Tenemos varias ideas conectadas que hacen esa tesis fuerte. 3. Considero que la clonación de seres humanos implica una controversia ética. Es verdad, es un hecho. La clonación es una controversia ética. No estás diciendo nada.
tendrías que ir más allá para que fuera una tesis buena. 4. Argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Tampoco es una tesis, porque has dicho que argumentará sobre los efectos, pero no dices qué. What about it are you going to say? ¿No? Y el what about it, esa es tu tesis. Esto solo es presentación del tema. 5. Aunque las redes sociales tienen efectos negativos en la vida de los estudiantes, los efectos positivos son mayores, convirtiéndolas en instrumentos necesarios para la vida del universitario. Si ves la 5, es muy similar a la 2 en la estructura. Tenemos unas diferentes ideas que se conectan entre sí para presentar tu posición de una manera más fuerte. La número 6. ¿Son las corridas de toros una manifestación cultural o una conducta de maltrato animal? Bueno, esto es una pregunta y hemos dicho que una tesis no es una pregunta, así que no. 7. Basándome en el audio de ayer, los bares dicen mucho de la cultura de los españoles. Es demasiado general, no es concreta. Mi pregunta sería, ¿qué dicen sobre la cultura de los españoles? Y en tu respuesta podemos encontrar algo de una tesis. La última es horrible que algunos padres den alcohol a sus hijos menores de 18 años. Bueno, es horrible que debes evitarlo siempre en los ensayos escritos. No en ninguna parte, no en la tesis y no en otra parte. Esto no es una tesis. Espero haberte ayudado y si tienes alguna pregunta, envíame un email.